Usted me dice, ¿ya? ¿Ya estamos listos? Ok, qué bueno. Eso es, muy bien. Ok, bueno, pues ya lo pusieron ahí. Hoy vamos a estar hablando de homicidios. Y a lo mejor alguien diga, "Bah, pues eso, yo no he matado nunca a nadie, más allá de un ratón, una mosca, una lagartija, una cucaracha por ahí, no he matado a más". Pero bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Espero traiga ganas de aprender algo y espero no le guste, porque no se trata de que le guste o no le guste, se trata de que le sirva, de que usted lo aplique a la vida diaria. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo podemos aplicar lo que dice la Escritura acerca de los homicidios a nuestra vida? Vamos a la Escritura. El título de la porción que hemos estado estudiando es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Estamos en Gálatas 5:16. Y el apóstol Pablo escribe y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y esto nos enseña que en la vida del cristiano hay una lucha continua, todos los días. Y empieza aquí arriba, en nuestra mente, baja nuestro corazón y da fruto. Y entonces cuando Pablo escribe y dice, no satisfagas los deseos, tienes que ponerte a pensar, ¿cuáles son esos deseos de la carne? ¿Qué es lo que tu carne desea? Y aclara en un punto y dice, bueno, en un punto es que los deseos de la carne van a ser opuestos a los deseos del Espíritu. Y entonces tenemos que ver y pensar, analizar si queremos ser personas carnales o queremos ser personas espirituales. Porque mucha gente en el mundo secular, vamos a decirlo así, fuera del entorno de la iglesia, no vive pensando en que si lo que dice, habla, reacciona, actúa, es algo que le agrade a Dios. Pero aquella persona que ha decidido buscar a Dios, que ha decidido congregarse, leer la palabra, que ha buscado a Dios, y cuando digo decidido me refiero, y usted entiende que ha tomado ese camino que es Jesucristo, tiene que entender que hay una lucha y tiene que entender que no hacemos lo que nuestra carne dicta. Versículo siguiente dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, que es lo que veremos hoy, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican, y esa es una palabra que a lo mejor usted quiera resaltar ahí en su Biblia, los que practican, los que continuamente están haciendo estas cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Y luego viene la contraparte, ¿no? El versículo 22 dice, mas el fruto, y recuerden que es uno, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque una persona que es guiada por el Espíritu, una persona que ama, una persona que tiene gozo, que tiene paz, que tiene este fruto del Espíritu Santo, va a demostrar eso precisamente, la relación que tiene con Dios. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, cuando tú oprimes algo, lo que sale de ese contenedor que estás oprimiendo es lo que hay adentro. Cuando se presiona a un cristiano, lo que brota demuestra lo que hay dentro. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
y es muy palpable, se puede ver. Dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y bueno, después de la lectura de esta porción de la Escritura, vamos a entrar al tema del día de hoy, que es el homicidio. Homicidio, de acuerdo al diccionario, la definición es muy sencilla, es el acto de matar a una persona. Y entonces, como les decía hace un momento, muchos me podrán decir, bueno, yo nunca he asesinado y espero que no sea el caso, y si es así, pues entonces que Dios perdone el acto que hayas cometido, porque a lo mejor estaba estudiando un poquito de esto y hay ocasiones en las que alguien accidentalmente mata a otra persona y es una parte de la ley que te dice, bueno, hay homicidio y tiene varias formas de definirlo, ¿no? Doloso, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor atropellaste a alguien, ¿no? De repente, yo me acuerdo que siendo adolescente, empezando a manejar, iba yo en la carretera a ver a mi primo a Matlán y de repente sale de la nada un muchacho persiguiendo una pelota y yo lo atropello y sale volando el fulano y en lugar de detenerme, pues con los nervios, esa situación dije, no, ahí se ven, ¿no? Y me fui y llegué a donde iba y le dije a mi primo que era un poco mayor que yo, le dije, oye, me pasó esto, vamos a ver qué pasó y ya nos regresamos y resultó que, bendito sea Dios, nada le había pasado al muchacho, fuera del susto no había pasado nada, pero usted sabe, de repente hay cosas en la vida que uno no anda buscando, ¿no? Es decir, si atropellas a alguien o por alguna razón tú tienes la culpa y asesinas o matas a alguien, mejor dicho, es diferente. Pero el homicidio es el acto de matar a una persona. Ahora, está muy claro en la Biblia, uno de los mandamientos, que es Éxodo 20:13, dice, no matarás. Y como le he dicho en otras ocasiones, la Biblia la puedes tomar y decir, bueno, esto que estoy aprendiendo, que estoy escuchando, no se relaciona conmigo, no me siento identificado con lo que se está enseñando, pero lo puedo aprender para compartirlo a otra persona. O el Espíritu Santo te va a empezar a decir, esto es para ti, esto es para ti, y ahí en tu corazón va a empezar a decir, hey, esto es para ti, pon atención. Entonces, vamos a ver qué dice Dios. Para empezar, debemos saber que Dios odia la violencia. Si tú eres una persona iracunda, si tú eres una persona, ya lo estudiamos, si tú eres una persona, como decimos en el mundo secular, de mecha corta, si te irritas rápidamente, si eso te lleva a actuar de manera violenta, debes saber que estás en grave peligro, porque no nada más puedes ocasionar daño a otras personas, sino que eso va a traer consecuencias a tu vida y consecuencias muy graves. Dios odia la violencia y la Biblia nos hace mención de esto. El Salmo 11, vamos al Salmo 11, versículo 5, donde podemos ver lo que escribe el salmista. Salmo 11:5 dice, Jehová prueba al justo. Y permítame detenerme un segundo ahí. Salud. Yo he escuchado gente que dice que Dios no prueba. No es que Dios no te prueba. Perdóneme, pero ahí dice que Jehová prueba al justo. Jehová prueba a Abraham, le prueba su fe. Jehová probó a Job. Jehová prueba. Y ahí dice, Jehová prueba al justo. Pero al malo y al que ama la violencia, dice, su alma lo aborrece. O sea, Dios no está a favor de la violencia. Y entonces vamos a empezar a poner las bases de lo que va a ser nuestra plática de esta mañana. El punto es, no matarás. Pero también aprenderemos que hay una parte en la Biblia que Jesús dice, si no tienen una espada, cómprensela. Y aprenderemos que Dios dice, si alguien se mete a tu casa a robar en la noche,
Tú tienes todo el derecho de defenderte y defender a tu familia. Pero por el otro lado veremos que Jesús le dice a Pedro, no saques la espada de la funda y no le hagas daño a esta persona. Entonces aprenderemos cuál es la postura de no matar, pero también aprenderemos la postura de Jesús dice, no nada más es matar de manera física, sino también hablando a las personas. Si tú le dices tonto, si tú le dices idiota, si tú le dices de ciertas formas a ciertas personas, Jesús lo compara con asesinar a alguien. Y entonces ahí se hace a la vez un poquito más grande o al mismo tiempo se cierra el círculo, es decir, ya entramos casi todos ahí. Porque ¿quién de nosotros no le ha ofendido a otro? Yo he escuchado a padres decirle a sus hijos, eres un menso. ¿No ha escuchado usted a alguien decirle así a sus hijos? A sus cónyuges. De manera despectiva, refiriéndose a ellos. Ahora, Dios castiga al violento. Y vamos a aprender que Dios está en contra de la violencia. Acompáñame a Joel. Joel capítulo 3, versículo 19. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Y la Biblia nos enseña, nos anima a que nosotros busquemos la paz todos los días, evitar toda posible riña, todo posible pleito, pues los intercambios de palabras exaltadas suelen desembocar en peleas violentas. Piénselo usted conmigo por un segundo. ¿Cuántas veces no ha visto o no ha estado usted involucrado en alguna discusión que se salió de control y en qué terminó? En golpes, en violencia. Proverbios 15, versículo 1 dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Escuche esto y anótelo y subráyelo. Cuando usted no quiera entrar en una discusión con alguien, usted recuerde Proverbios 15:1. Cuando alguien venga con usted y le confronte, cuando alguien venga y se le ponga aquí enfrente y le vocifere, le grite, le diga de manera muy enojada, usted recuerde Proverbios 15:1. Dice la blanda respuesta quita la ira. Si usted le responde en el mismo tono, si usted le responde en la misma forma, ¿qué va a pasar? Se va a armar. Se va a armar la gorda, como dicen, ¿no? Pero si usted le responde de manera blanda, suave, tranquilo, dice que eso va a calmar los ánimos. Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Entonces, es muy sencillo. Para que no lleguemos al extremo, porque ¿cuál es el extremo? El extremo es matar, el extremo es el homicidio, el extremo es llegar hasta allá, llámese como se llame, ya sea físicamente o de manera verbal, porque también se puede asesinar a alguien de manera verbal. Llámese como se llame. Y dice Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos cesa la contienda. Las palabras calmadas por lo general van a apaciguar la ira, van a evitar la confrontación.
Por eso Pablo, acompáñeme a Romanos, en el libro de Romanos, por eso Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, dice lo siguiente. Si es posible, y por favor subráyelo o póngalo usted ahí en un círculo, ahí en su Biblia, porque ¿sabe qué? A veces no es posible. ¿Sabe usted que a veces para que haya paz hay que ir a la guerra? Porque no hay otra forma. Yo conozco mucha gente que prefiere ser pasiva y hasta evasiva, decir, no, ¿sabes qué? No, yo mejor, déjalo, que haga lo que quiera. No, déjalo que... Es que ¿por qué te habla así? ¿Por qué te grita así? ¿Por qué? Ahora, yo no estoy diciendo que usted sea una persona violenta, pero lo que hay que reconocer es que a veces no se puede tener paz con todo mundo. Pero Pablo dice, si te es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, a la superficie, el mandamiento de no matar parece un simple mandamiento de entender, es decir, es muy fácil, no voy a sacar una pistola y voy a andar matando a las personas. No, eso no lo voy a hacer. Eso no lo hago. Es más, me atrevo a preguntarle, levante la mano el que haya asesinado a alguien. Espero que nadie levante la mano, ¿no? ¿Quién ha matado a alguien? Muy raro, ¿no? Espero que no haya un sicario por ahí escondido. Pero la historia de la humanidad nos ha llevado a puntos donde hay muchas controversias, porque no matar va desde estar a favor de la pena capital, o matar gente en la guerra, o el aborto, o nos defendemos. O sea, es complejo el tema. Pero Jesús lo va a tomar desde otra perspectiva. Acompáñame al monte, al sermón del monte en Mateo 5. Mateo 5, versículo 21. Mateo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ok, así dijo Jesús. Pero el versículo 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se ¿qué? Que se enoje. Fíjese a qué nivel lo va a llevar Jesús este mandamiento. Ya no nada más es físicamente. Ahora lo va a llevar a otro nivel. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Yo confieso que me he enojado muchas veces contra mis hermanos. ¿Usted? Y por muchas cosas. Y desde las cosas más sencillas hasta las cosas más graves. ¿Somos culpables de juicio? Sí. Gloria a Dios que Él nos ha perdonado, que nos ha librado, que nos ha ayudado. Y cualquiera que diga, no nada más que te enojes, porque muchos están enojados en silencio, ¿no? Así. Y están ahí, ¿qué tienes? Nada. No dicen nada, porque son personas así medio reservadas, ¿no? ¿Estás enojado? No. Pero su actitud te lo... Y entonces Jesús, como conoce todo, dice, no nada más es que estés enojado, es que lo digas. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, tonto, y póngale todos los adjetivos que usted quiera,
quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, y ahí va lo bueno, abróchese los cinturones, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si es que la traes, porque algunos no la traen. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, ¿cómo dice? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta. No dice llévate tu ofrenda, porque si dijera llévate tu ofrenda ya no regresas. Dice ahí déjala. Ve, reconcíliate y vuelve. Me acuerdo que lo dije hace algún tiempo atrás, hace algunos años atrás, y algunos se ofendieron y dijeron, no, pero ¿cómo es posible? Le dije, sí, eso es lo que dice la Escritura. Porque le dije, si tú la vas a traer y estás enojado con tu hermano, mejor ni la traigas, mejor vete, reconcíliate primero con tu hermano y ya después regresas. No, pero, no. Pues entonces retén tu enojo contra él. Pero si retienes tu enojo, si retienes tu perdón, acuérdate que la Biblia dice que el que retiene el perdón, a él se le retiene el perdón también. Así que no vengas con Dios diciéndole, perdóname, Señor, porque el Señor te va a decir, no, porque no has perdonado a tu hermano. ¿Quién puede engañar a Dios? Nadie. Por eso esta enseñanza que Jesús tiene en el Sermón del Monte, de oísteis que fue dicho, no matarás, o diente por diente, es un modismo en el lenguaje que tiene una referencia clara del tiempo, del idioma, que a veces no es muy claro para los extranjeros. Es decir, esta frase, oísteis que fue dicho, era algo que ellos utilizaban. A veces escuchamos o leemos, escrito está. Y entonces debemos entender que es algo del modismo que ellos utilizaban. Es una tradición oral que se encuentra en la Halakha. Es una tradición que los judíos tienen de decirle a otros, pasarles la sabiduría a través de manera oral, y son modismos que ellos tienen en su lenguaje. Los judíos no solamente tenían las Sagradas Escrituras, sino que también tenían estas interpretaciones rabínicas, esta sabiduría que eran pasadas de una generación a otra de manera oral, y era una tradición. Y esta tradición oral de pasar esta sabiduría a otros, de oísteis que fue dicho, o escrito está, y muchas otras cosas, a veces llegaban a ser lo que los rabinos interpretaban, a ser equiparadas con la autoridad de las Escrituras. Es decir, lo que los rabinos interpretaban o decían para el pueblo tenía tanto peso como la Escritura misma. Entonces, por eso Jesús en Marcos 7:8 dice, ustedes han olvidado los mandamientos de Dios, solo cumplen tradiciones humanas. Porque ellos decían, nosotros no hemos matado a nadie. Y se escudaban en sus tradiciones. No. ¿Tú has asesinado a alguien? No. Y Jesús dice, sí. De manera física no has matado a nadie, pero de manera oral te has enojado, le has dicho cosas y estás mal. Pero ellos se querían escudar en esa interpretación que daban los rabinos de la ley y querían equipararla con el peso real que tiene la Escritura. Y Jesús dice, no, no es así. Ahora, Jesús nunca desafió el texto de las Escrituras, pero sí desafió esta tradición oral. Por eso Jesús mismo dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. Reitero, los religiosos de entonces se decían muy cumplidores de la ley y decían, nosotros no hemos matado a nadie. Y es por eso que Jesús les dice, a ver, déjame explicarte, porque no solo es cometer el acto en sí, sino que tiene implicaciones profundas. Otra vez, Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y me puedo imaginar a los judíos o a los religiosos, a los fariseos diciendo, a ver, espérame, nosotros no hemos matado a nadie. Sí, pero se trata de un enojo. Entonces, solamente con enojarme quiere decir que he matado a alguien. Bueno, Jesús lo está comparando y está diciendo, es igual de grave. Es lo mismo que el adulterio. Muchas personas dicen, yo jamás he cometido adulterio. Bueno, a lo mejor no has cometido el acto en sí del adulterio, pero Mateo 5:28 dice, pero ahora yo te digo que si alguno mira, espérame, no te fuiste con la persona a cometer el acto en sí. Dice, si tan solo la mira con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. Entonces dice, caray, ahí ya empezaron a cambiar las cosas, ¿o no? Entonces, no se trata de ir y de, ¡pum!, asesinar a alguien. No. Se trata de darte cuenta que es igual de grave pensarlo. ¿Cuántas veces no hemos dicho? ¿Podemos ser muy claros? ¿Cuántas veces no hemos dicho, cómo quisiera? Cosas de esas, ¿no? Y complétele la frase que usted quiera. ¿Cómo me gustaría? ¡Ay, cómo no! ¿Cómo no te mueres? ¿Cómo no te pasa esto? ¿Cómo no te...? ¿O no? ¿Cuántas veces? Y si no lo hemos expresado, por lo menos algunos, no vamos a decir que todos, pero por lo menos algunos lo hemos llegado a pensar. Es por eso que el mandamiento tiene una aplicación más profunda. No puedo ni debo enojarme, insultar, maldecir, buscar nada que dañe en alguna forma a mi semejante. Así que esta es la forma más amplia de la ley, no matarás. No debo menospreciar, insultar, odiar, matar, ni siquiera con mis pensamientos, mis palabras, con mis gestos. Por supuesto que no con mis hechos. Debo desechar todo deseo de venganza. No estoy para dañar, para poner en peligro a nadie. Toda violencia, toda lesión, cualquier cosa nociva que pueda dañar a alguien está prohibido. Debemos buscar la paz, debemos cuidarla. Voy a leer otra vez Mateo 5:22, pero en la palabra Dios para todos. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal, y el que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Es por eso que Jesús dice que el odio es una violación al mandamiento no matarás. Tal vez nunca has derramado sangre, pero si odias a cualquier persona por cualquier causa, es comparado a asesinato. A lo mejor tú me dices, pues no lo odio, me cae medio gordo, pero no lo odio, ¿no? Porque hacia eso somos, ¿no? Decimos, bueno, no, Señor, no lo odio y tú lo sabes, me cae mal, pero no lo odio. No te engañes. Lo desprecias. Arrepiéntete. Busca ser lleno del Espíritu en lugar de estar lleno de odio.
Ahora, la ley de Dios no solamente prohíbe el asesinato, sino en el lado positivo ordena lo contrario. Es decir, cuando dice no matarás, el lado negativo sería no quites esa vida. El lado positivo sería protégela. ¿Sí me entienden? La prevención del asesinato es también la razón por la cual el gobierno está armado. No sé si me explico. Romanos, capítulo 13, versículo 3, dice lo siguiente: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Cómo dice el refrán? El que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, tú puedes andar por la calle y puede haber 1000 policías, ¿no? Y tú dices, pues, bueno, ahora en día hay muchos policías y tú dices, mejor vámonos, ¿no? ¿Quién sabe qué vaya a pasar, no? Pero no es que le tengas miedo a la policía, ¿no? Porque dices, pues, yo no debo nada, ¿no? ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tú bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la ¿qué? No en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hace un tiempo atrás les decía yo que estudiando acerca de la historia de la policía, en la antigüedad no había cárceles. Cuando empezó esta historia de la humanidad, se juntaban las familias y decían, ahora te toca a ti en la noche velar por el bienestar de todos. Los demás nos íbamos a dormir y si algo pasaba, si algo se robaban o si algo sucedía, el responsable era la persona encargada de esa noche. Si se lograba capturar a aquel que se robó algo, tenía que pagar lo que se robó o incluso lo llegaban hasta asesinar. Ahora, no vamos a entrar en controversia si usted está de acuerdo en que haya la pena de muerte o no. No vamos a entrar en esa controversia. Pero piénselo por un momento, cuando empezaron a bajar los estándares y dijeron, bueno, lo vamos a meter aquí a la cárcel. Yo he escuchado de gente que dice, yo prefiero estar en la cárcel, ahí tengo donde dormir, me dan mis 3 comidas todos los días y ahí estoy. Pero cuando empiezas a menospreciar lo que dice la palabra de Dios, los valores empiezan a bajar. La gente no teme, la gente dice, pues no pasa de esto. Dice, no en vano lleva la espada, La espada no es dada para uso personal, solo es dada para uso institucional. Debe hacerse uso solo en defensa de los inocentes y de las causas justas. Y esta ha sido la base histórica para la visión cristiana de la guerra. Y aquí es a donde entramos un poquito en la historia. Dios dice, no matarás, pero es para que no tomes tú una espada y dices, me hiciste esto, y en enojo y en venganza vayas y hagas algo. No se puede así. Pero Dios dice, cuando se levanta el enemigo contra ti y viene, ¿qué vas a decir? Pues sí, pase usted. Cuando viene matando hombres, mujeres, animales, niños, ancianos y todo, ¿qué sucede? ¿No te has preguntado eso?
¿Qué pasa? ¿Cuál es la postura de un cristiano ante eso? Imagínate que nos invadieran y que empezaran a matar a diestra y siniestra. ¿Qué hacemos? Hay un ejército que nos va a defender, ¿cierto? Que se va a levantar en armas y que va a decir, no, a ver, espérame. ¿Y qué va a hacer ese ejército? Le va a decir, no pueden pasar, no pueden hacer eso. ¿Por qué? Si no, va a haber una confrontación. Nos vamos a defender. Para eso está instituido. No es para salir y matar a diestra y siniestra, no, es para defender. Las guerras son incorrectas y son malas, pero no toda la participación en la guerra es malvada. Si una nación agresiva cruza la frontera y comienza a matar a los habitantes, no solo es el derecho, sino el deber del gobierno usar cualquier fuerza que sea necesaria para evitar más matanzas y defender la vida de las personas. Esto es lo que se llama hacer uso justo de la espada en la guerra. Y no conlleva la idea de defiendo mi país porque es mi país, sino hay que hacer lo justo y no lo malvado. Ha habido mucho abuso, usted y yo lo sabemos, gente de Dios ha sufrido mucho. Por ejemplo, Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La vida humana debe ser tratada como algo sagrado. Dice ahí que por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esa persona que derramaba sangre debía pagar con su sangre. Ahora, el tema es un poco complicado porque de repente tú dices no a la pena de muerte. O bueno, no tú, sino la sociedad dice no a la pena de muerte, pero sí al aborto. ¿Cómo? O sea, ya no entendí cómo. O sea, unos sí y otros no. ¿Cómo concilias eso? La idea de votar en contra del aborto y votar a favor de la pena de muerte, o al revés, cuando la perspectiva de la Biblia es preservar la vida humana. Así que no matarás, no quitar la vida, debemos promover la vida, y está muy claro que el aborto no promueve el valor de la vida humana. Debemos pensar muy bien sobre este punto. Digo, nosotros somos gente de paz, no andamos matando a la gente, ¿verdad? Pero piense bien en lo que usted dice, en lo que usted hace. Y bueno, si alguien alguna vez le pregunta acerca de esto, bueno, usted tendrá algo que opinar acerca de esto. Así que grabemos esto en nuestros corazones, porque antes de que tomes una pistola o mates a alguien o mandes a la silla eléctrica a alguien, o antes de tomar unos forceps, o como se llamen esos aparatos para practicar un aborto, recuerda de la prohibición de matar. El Salmo 127:3. Salmo 127:3. Y déjeme decirlo de esta manera, conocemos algunas personas que han abortado, y eso las ha seguido el resto de su vida. Les ha causado un problema emocional, les ha causado un problema incluso espiritual de mucho tiempo. El Salmo 127:3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con el enemigo en la puerta. Bienaventurado el hombre.
herencia del Señor. Y yo sé que es un tema controversial, pero es producto de una violación. En el caso de que sea producto de una violación, imagínate qué difícil es eso. Ponte a pensar en eso un segundo. Hay varias posturas. Violan a la señorita, queda embarazada y por eso va a asesinar al bebé. Difícil, ¿no? Creo que es un tema donde tú tienes que ir delante de Dios, postrarte y decir, Señor, pues yo estoy a favor de la vida. Yo no voy a atentar contra este bebé. Difícil, ¿no? Dios nos ayude. Ahora, en Israel, antes de que una persona pudiera ser ejecutada legalmente, tenía que ser juzgado por varias reglas escritas para así garantizar que las personas inocentes no fueran ejecutadas. Eso quiere decir que no nada más porque alguien llegaba y te acusaba ya, sino que tenía que ser confirmada por 2 testigos presenciales, los cuales serían encontrados como falsos testigos y se les aplicaba la pena de muerte si es que llegaban a contradecirse. Por eso es que la Biblia marca que tiene que haber 2 o 3 testigos. Deuteronomio 19:15, y todo esto es en base a relacionado a lo que tiene que ver con el homicidio, o sea, no nada más es un tema muy sencillo. Deuteronomio 19:15, un solo testigo no es suficiente para inculpar a alguien acusado de haber cometido algún crimen o pecado. El asunto debe ser juzgado con la palabra de 2 o 3 testigos. Se puede dar el caso de que un testigo perverso se presente y dé falso testimonio en contra de alguien. Los 2 hombres que tienen la disputa se presentarán ante el Señor y ante los sacerdotes y jueces que estén de servicio en esos días. Entonces los sacerdotes investigarán cuidadosamente si el testigo dio falso testimonio en contra de su hermano. Si se comprueba el falso testimonio, entonces le harás al testigo que dio falso testimonio lo mismo que él planeaba hacerle a su hermano. Así quitarás el pecado de en medio de ti. El resto de la gente se enterará de esto y tendrá temor. Ellos nunca más harán una maldad de esta clase. No tendrás compasión de él. Una vida se pagará con otra vida, un ojo con otro ojo, un diente con otro diente, una mano con otra mano y un pie con otro pie. Así que cuidadito, ¿no? Dios es muy serio en la aplicación de su ley. Pero ¿qué cuando se nos amenaza? ¿Qué cuando alguien trae algo contra nosotros o de plano de repente nos vemos confrontados por una situación a donde ¿a alguien lo han asaltado alguna vez? Así con violencia, así que te ponen un cuchillo, una pistola o algo. Ha de ser muy feo, ¿no? Ha de ser bastante. A mí una vez bueno, no, 2 veces, pero es que cuando alguien te quiere hacer algún daño, los siervos fieles a Dios también han sido víctimas de violencia en la antigüedad. O sea, no es garantía que dices, yo soy cristiano y me cubro y me cubro y me cubro, y no es garantía de nada, ¿eh? O sea, de repente, no sé si leyó hace unos meses atrás, 2 meses, secuestraron aquí en Córdoba a un pastor de allá por la colonia México, no sé por dónde, aquí cerca. Gracias a Dios lo soltaron. O sea, no es garantía. O sea, Caín mató a su propio hermano, Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cuando alguien me quiere hacer daño, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Pues sí, mátame.
Soy cristiano, no te puedo hacer nada, mátame. Dice Mateo 5:39, pero yo os digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces le dejo que me golpee, le dejo que me dé. Lucas 6:29, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quita la capa, ni la túnica le niegues. Ten, llévate esto. Sí, llévatelo también. Jesús no aprobó el uso de las armas para defender los bienes materiales. ¿Se quieren llevar tu coche? Que se lo lleve. ¿Se quieren llevar tu teléfono? Ten, te lo regalo, llévatelo. Llévate lo que quieras. La persona prudente le entregará sus objetos de valor sin oponer resistencia. La vida tiene mucho más valor, ¿cierto? Yo le he dicho a mis hijos, si se quieren llevar, deja que se lleven todo lo que quieran, ten, llévate todo. Los bienes materiales van y vienen. Pero si alguien me asalta o se mete a mi casa, si alguien amenaza a mi familia, ¿qué hago? Estás durmiendo de repente en tu casa y oyes algún ruido en la madrugada y alguien anda un ladrón allá dentro de tu casa, ¿qué haces? ¿Te metes debajo de la cama? ¿Te encierras en el baño? ¿Qué haces? Éxodo 22:3, en la traducción Palabra de Dios para Todos, Éxodo 22:3. Si atrapan al ladrón de noche, en el momento del robo, lo golpean y se muere, nadie será culpable de asesinato. Pero si ya es de día, será castigado quien lo haya golpeado y dado muerte. El ladrón debe pagar lo que se robó. Si no tiene con qué pagar, será vendido como esclavo para que pague así lo que se robó. Espérame, o sea, de noche sí, de día no, sí. Si es de noche, pues no sabes qué va a pasar, pero si es de día, lo atrapas y lo entregas. ¿Y si mi vida corre peligro? ¿Qué haces? En la oscuridad será difícil saber qué hacía el ladrón, cuáles son sus intenciones, y lo que te queda es defenderte, defender a tu familia del peligro. Se puede actuar en defensa propia, defendiendo a tu familia al verse atacada. Tal vez puedes inmovilizar al ladrón, puedes incluso golpear o desviar sus golpes y dejarlo aturdido, incapacitarlo para que siga peleando. La idea sería neutralizarlo, detener la agresión. Y en el caso de que el delincuente resultara herido o muerto en ese momento, no habría problema. Si fuera de día, sí, pero si fuera en medio de la noche, no habría esa situación. La Biblia indica que una persona puede actuar en defensa propia o de su familia al verse atacada. Y tú a lo mejor, bueno, mejor acompáñame a Lucas. Lucas 22. Eso, le confieso, a mí me sorprendió. Lucas 22:36, Jesús en el contexto está por enviarlos a predicar la palabra a sus discípulos y les dice, pero ahora les digo, tomen su dinero y una bolsa de viaje, y si no tienen una espada, vendan su manto y ¿qué? Ahora vamos a Juan 18.
Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, lo reprende, le dice: no hagas esto. A ver, regrésate otra vez. Otro. Pero ahora les digo, tomen su dinero y una bolsa de viaje, y si no tienen una espada, vendan su manto y compren una. ¿Le está mandando a cortar orejas? No. En otras palabras, Jesús sabía que las cosas se iban a poner inseguras para sus discípulos después de su muerte, y les dijo que se prepararan para defenderse de la agresión injusta. No los está mandando a ser agresivos. Escuche lo que le digo. No los está mandando a ofender, a atacar. No les está diciendo: prepárense para la guerra. No. En ningún momento manda a usarla para efectos de agresión, sino para defensa solamente. Por eso cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, le dijo no. Porque si no se contradice del Sermón del Monte. La prohibición del asesinato, del odio, del enojo hacia una persona. Voy a leer otra vez Mateo 5:22, pero ahora yo les digo que todo el que se enoje contra otro tendrá que responder ante el tribunal, y el que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Ok, ¿me compro una espada? Es para defenderte de algo injusto. Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Tú eres escolta y tú sabes que las armas no se las autorizan a cualquier persona. Hay que pasar por muchos filtros, hay que pasar por muchas pruebas psicológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Les hacen un montón, pero un montón de pruebas a las que se quieren convertir en escoltas, policías, etcétera, ¿no? A los malandrines, pues vas a cierto lugar y con cierto dinero compras una pistola y cualquiera trae una pistola, ¿cierto? Pero cuando te alineas a los preceptos, es decir, para que te den un arma del gobierno, para que tú cargues o portes un arma, es muy difícil, ¿no? Es decir, no se le da a cualquier persona. Hace unos meses atrás hablaba yo con una psicóloga y me decía que a ella le tocó evaluar a una persona, y ella dice que puso en su reporte: esta persona no está bien, no le den un arma, y dice el resultado fue que se pegó un tiro, o sea, se suicidó la persona. Dice, y fue un escándalo, dice, pero yo presenté mi reporte y yo les dije, no está bien. La mejor protección, queda claro entonces que en determinadas situaciones se justifica una defensa propia moderada. Ahora escuche bien, no vaya a salir y decir, no, es que mi pastor me dijo que yo me compre aunque sea un machete, ¿no? Y ahora sí, ponle como quieras. No. Tenemos derecho de protegernos, pero la mejor defensa, la mejor protección es que tú estés bien con el Señor y tengas el Espíritu de Dios y estés en paz con todos y busques eso. Ahora, cuando no hay escapatoria, debes defenderte de manera moderada, porque no existe ningún mandamiento bíblico que lo prohíba, y lo mejor es hacer todo lo posible para eludir esas situaciones. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte.
y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. O sea, aquella persona puede ser muy iracunda, violenta y puede levantar la voz y todo, pero tú mantén la calma y pide al Señor que te guarde y que te proteja y que te libre. La Biblia insta a que busquemos la paz. Primera de Pedro 3:11, apártense del mal y hagan el bien. Busque la paz y sígala. Sin duda, este práctico consejo contribuye a llevar una existencia pacífica. Y termino con esto. Romanos 12:18, ya lo leímos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Somos gente pacífica, somos gente que amamos a Dios, que buscamos la vida, estamos en pro de la vida, no tenemos problemas con nadie, no nos metemos en problemas, no queremos, busca tener paz con todos. Si alguien te pone un cuchillo, te pone una pistola, te dice, dame todo lo que tienes, aquí está, llévate todo, la vida vale más que cualquier objeto, que cualquier cosa material. Pero si en algún momento Dios permitiera que alguna persona llegara a estar en alguna situación de peligro, tú, tu familia, los tuyos, y alguien atenta contra ustedes, tú puedes defenderte, no buscando matar a la persona, buscando proteger su vida, pero proteger la de los tuyos. Escuchaba a un pastor que decía que tenía un vecino que tenía problemas con él y que un día llegó a su casa y tocó a la puerta y venía muy enojado la persona y que era conocido el vecino por ser una persona violenta y que estaba en su casa, su esposa, sus hijos y que estaban muy espantados y que él fue a la puerta y dice, yo temblaba todo, dice, pero pues yo tenía que enfrentar a la persona, dice, entonces abrí la puerta y aquella persona ahí en la entrada, en la puerta de la casa, dice, me dijo y me gritó y me insultó y me... Dice, pero gracias a Dios yo pude contenerme, no respondí igual, yo traté de calmarlo, mi esposa estaba muy espantada, mis hijos muy espantados, y dice, y les confieso que detrás de la puerta yo tenía un bate, porque dije, si esta persona quiere agredir a mi familia, pues yo la voy a defender. Esperemos que Dios no nos libre de ese tipo de situaciones. Esperemos que nunca tengamos que estar. Recuerde, y que quede asentado aquí grabado. El pastor no los mandó a comprar machetes, ni espadas, ni cuchillos, ni nada de eso. Que Dios nos dé sabiduría para vivir una vida recta delante de Él. Oremos. Amado Padre, queremos agradecerte por estar en tu palabra esta mañana. Pedimos, Señora, de manera humilde, que trates con nosotros, que trates con el temperamento, Señor, de cada uno de nosotros. Que, Señor, aquellos que seguimos batallando con ese temperamento, lo podamos someter a tu dominio, Señor, lo podamos poner a tus pies, que podamos ser controlados no por nuestras emociones, no por nuestro, Señor, enojo, sino por ti, por tu Espíritu. Perdónanos por dejarnos llevar por las circunstancias, por decir, por pensar, por ofender, Señor, a nuestro prójimo. Perdónanos. Perdónanos incluso por provocar ciertas circunstancias, ciertas situaciones que nos han llevado, Señor, a meternos en pleitos, en líos. Perdónanos porque si nosotros hemos provocado eso por nuestra lengua, por nuestro actuar, Señor, por habernos metido en esos problemas, Señor,
Perdónanos y líbranos del hombre violento, líbranos, Señor, de toda situación que gira a nuestro alrededor, que atente contra nuestra vida, Señor. Manda a tus ángeles que nos protejan, que nos ayuden, que nos libren. Pero si en algún momento tenemos que pasar por eso, Señor, danos la valentía para enfrentar, Señor, las situaciones. Gracias porque sabemos que todo lo que sucede, todo lo que acontece en nuestra vida es porque tú lo permites, con un propósito. Recibe gloria y honra, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios.